Muy buenas, estimados seguidores. El simulador de jubilaciones de la Seguridad Social ha estado unos días sin funcionar porque lo estaban adaptando al nuevo criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social que comentamos en pasados vídeos. Ya funciona, por lo menos para la generalidad de las personas. Sí que es verdad que ponen un aviso en la parte superior que a alguno le puede seguir dando error, que intente dentro de unos días. Pero para la mayoría el simulador está activo y realiza el cálculo de acuerdo con el nuevo criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social. También en lo relativo a la jubilación anticipada involuntaria. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de este nuevo cálculo que realiza el simulador, pero antes vamos a dar un repaso a la jubilación anticipada involuntaria este año 2024, esa modalidad de jubilación que permite anticipar 4 años la edad de jubilación ordinaria, eso sí, a cambio de una penalización vitalicia. Si queréis saber más sobre la jubilación anticipada involuntaria y otros tipos de jubilación que existen en nuestro país, así como consejos para intentar mejorar vuestra pensión de jubilación, tenéis disponible y a la venta en Amazon mi libro De cara a la jubilación, edición 2024. Sin más demora, vamos a ver la cuestión que nos atañe en este vídeo. Algunas personas, no todas, después diré quiénes, tienen derecho a anticipar su jubilación un máximo de 4 años en comparación con la edad ordinaria que les corresponda, dependiendo del tiempo que hayan cotizado. Si han cotizado lo suficiente para jubilarse a los 65 años, podrán anticipar su jubilación a partir de los 61 años de edad. Y si han cotizado menos de lo que corresponde para jubilarse a los 65 y tienen que retrasar su jubilación hasta los 67, podrán anticipar 4 años a contar desde esa edad y por lo tanto podrán jubilarse a partir de los 63 años. Todo depende del tiempo que hayan cotizado durante toda su vida laboral y del año en que se jubilen. Sin embargo, para determinar la edad de jubilación cuenta la llamada cotización en la sombra, es decir, los años que restan desde la solicitud de jubilación hasta la edad de jubilación ordinaria. Si, por ejemplo, una persona tiene 35 años cotizados, lo cual en principio no le permitiría jubilarse a los 65 años de edad, pero solicita la jubilación anticipada a los 61 años, esos 4 años que restan hasta los 65, de los 61 hasta los 65, se suman a los 35 que ya constan en su vida laboral, sumando un total de 39 años y entonces sí pueden acceder a la jubilación anticipada a los 65 años y en consecuencia adelantarla a partir de los 61 años de edad, es decir, 4 años antes. No todo el mundo puede adelantar la jubilación 4 años. Es necesario tener un mínimo de 33 años cotizados y además que se haya producido un despido o una extinción de la relación laboral por alguna de las causas tasadas en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y cuáles son estas causas? Pues un despido colectivo por un expediente de regulación de empleo, un despido objetivo de cualquier tipo por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas, incluso también por ineptitud sobrevenida, insuficiencia presupuestaria o falta de adaptación a las medidas técnicas impuestas por la empresa. También un despido en el marco de un concurso de acreedores, una extinción de la relación laboral por jubilación, incapacidad permanente o muerte del empresario individual, una extinción de la relación laboral por fuerza mayor o por modificación sustancial de las condiciones laborales o por incumplimiento del empresario o por traslado del trabajador o en el marco de los derechos que asisten a una víctima de violencia de género. En fin, hay muchos motivos de extinción de la relación laboral que abren la puerta a esta jubilación anticipada involuntaria. Pero si no es alguno de los motivos que se contemplan en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis leerlo con más detalle, no hay derecho a la jubilación anticipada involuntaria. Por ejemplo, un despido disciplinario, aunque posteriormente sea declarado improcedente, no da derecho a la jubilación anticipada involuntaria porque no está expresamente contemplado en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Es injusto? Pues sí, es injusto porque muchas veces se producen despidos disciplinarios que realiza el empresario para ahorrarse el plazo de preaviso, porque el despido disciplinario es fulminante y no tiene 15 días de preaviso, pero no tienen ninguna causa, es decir, son despidos realmente sin causa.
causa. Ese tipo de despidos, aunque después se declaren improcedentes, no dan derecho a la jubilación anticipada involuntaria, es decir, no se puede anticipar la jubilación 4 años. Habría que esperar hasta los 63 años o la edad que corresponda para anticiparla un máximo de 2 años por la modalidad de jubilación anticipada voluntaria. El hecho de anticipar la edad de jubilación comporta una penalización. Según nuestra ley, no debe cobrar la misma pensión una persona que se jubila a los 65 años que otra que se jubila a los 61 años o a los 63 años, por ejemplo. Aquí veis la tabla de penalizaciones para la jubilación anticipada involuntaria este año 2024 y, como podéis comprobar, se divide en 4 columnas dependiendo del tiempo que tenga cotizado el pensionista durante toda su vida laboral, esta vez sí, sin contar la cotización en la sombra, es decir, los años que falten hasta la edad ordinaria de jubilación no cuentan a estos efectos. Y como podemos comprobar, por ejemplo, una persona que ha cotizado 38 años y quiere adelantar su jubilación 24 mensualidades, soportará una penalización del 15% sobre su pensión. Si su pensión es de 3.000 euros, por citar un ejemplo, y le aplicamos una penalización del 15%, le quedará una pensión final de 2.550 euros en bruto y por 14 pagas. La penalización será en este caso de 450 euros mensuales por 14 pagas al año. Una penalización ciertamente severa que hay que valorar antes de solicitar la jubilación anticipada, porque no se puede recuperar en ningún momento posterior. Es una penalización vitalicia. ¿Y qué ocurre con quienes tienen una pensión inicial sin aplicar penalizaciones superior a la máxima, superior a 3.175 euros, que es la máxima para este año 2024? Por norma general se les debe aplicar la penalización sobre la pensión que les corresponda, pero esto puede provocar que el resultado sea peor que el de quienes han pedido una jubilación anticipada voluntaria con similares condiciones, y esto es contrario al espíritu de la norma, que intenta proteger y ofrecer mejores condiciones de jubilación a quienes solicitan una involuntaria porque están desempleados, en principio por causas ajenas a su voluntad. Deben tener mejor pensión estas personas que quienes solicitan una pensión voluntaria porque quieren, en principio, porque quieren o porque la ley no les permite solicitar una involuntaria. Sea como fuere, esta paradoja se corrige en el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social del pasado 4 de marzo, según el cual, cuando una pensión por jubilación anticipada involuntaria superior a la máxima tenga peor resultado, una vez aplicadas las penalizaciones, que el que hubiese correspondido si se hubiese solicitado como anticipada voluntaria, según la disposición transitoria 34ª, se reconocerá este segundo resultado. Aunque se haya solicitado la involuntaria, se reconocerá según los cálculos de la voluntaria, por lo menos este año 2024. En años venideros, 2025, 2026, 2027, ya veremos, se tiene que pronunciar el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto puede suponer que, por ejemplo, en lugar de aplicarse una penalización del 15%, se aplique una penalización del 5,5% sobre la pensión máxima. Os lo voy a mostrar con un ejemplo realizado con el propio simulador. Esta persona tiene una pensión inicial, sin aplicar las penalizaciones, de 3.451 euros y ha cotizado 40 años durante toda su vida laboral. En principio, le correspondería una penalización del 14% sobre esta pensión y el resultado serían 2.968 euros. Es decir, si le aplico un 14% a 3.451 euros, el resultado es el que he comentado, 2.968. Sin embargo, si hago el mismo cálculo de acuerdo con las normas de la disposición transitoria 34ª, la cosa cambia, porque tengo que aplicarle un 5,5 no sobre su pensión, sino sobre la pensión máxima, es decir, un 5,5% de penalización sobre 3.175 euros. Y el resultado en ese caso serían 3.000 euros con 41 céntimos, es decir, una pensión superior a la que hubiese correspondido si se hubiese jubilado
por las normas de la anticipada involuntaria. Y en este caso, de acuerdo con el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debe reconocerse la pensión correspondiente a la disposición transitoria 34ª para evitar empeorar el resultado de quienes solicitan una jubilación anticipada involuntaria, que en principio debe tener mejores condiciones que la voluntaria. Aquí veis que este cálculo está hecho con el propio simulador de la Seguridad Social y es un ejemplo real que a fecha de hoy ya está adaptado. Es decir, si este es vuestro caso y a fecha del presente utilizáis el simulador de la Seguridad Social, os debería realizar este doble cálculo y si la pensión es mejor de acuerdo con la disposición transitoria 34ª, debería aplicaros esta penalización. Pero insisto, este criterio será este año 2024. En los años que vienen ya veremos. Se tendrá que pronunciar el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ya advirtió en su criterio que esto de aplicar las penalizaciones de la disposición transitoria 34ª de forma directa se haría por el momento este año 2024. En años que vienen, pues ya veremos. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido. Suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Es necesario que la gente lo sepa, que si tienen limitaciones funcionales que le afectan directamente al puesto de trabajo, pues tienen que por lo menos revisar o asesorarse para ver si estarían en condiciones de poder percibir una incapacidad permanente. Hay una cuestión muy importante que la gente suele preguntarse, que es ¿cuál es el momento indicado para solicitar una incapacidad permanente?